Hola amigos de Internet de la Universidad del Quindío, de nuevo les habla Julián Esteban Gutiérrez, esta vez en el último video del curso de Infraestructura Computacional, el video número 51. El objetivo de este video es ilustrar el procedimiento para la creación de algunos dashboard o tableros de control con el uso de Docker y Docker Compose. La primera parte del video haremos una breve introducción a la herramienta denominada NetData y en la segunda parte en la solución de Influx Data que incluye Telegraph como una herramienta que permite la recolección de información, la InfluxDB que es la herramienta que almacena esa información y la conectaremos a una tercera herramienta llamada Grafana que es la herramienta web que nos permite la visualización de esa información por medio de gráficas. Para esta segunda parte utilizaremos no solo Docker, sino Docker Compose. La primera parte del video está inspirado en un video de Pablo Ner de su sección de viernes de 2 minutos. Dejaré el enlace en la descripción para que puedan asistir al video original. NetData es una herramienta ligera para la visualización, es decir, me permite tener tableros de control, pero además de las gráficas tiene textos explicativos que le permiten al administrador o a la persona que está pendiente del tablero de control tener información de cómo interpretar las gráficas que está observando. Además, permite la monitorización de sistemas en tiempo real, generando alertas hacia sistemas de correo electrónico, mensajerías, etcétera, etcétera, con una actualización periódica en cada segundo. La interfaz es totalmente web, personalizable e interactiva y contiene un gran número de métricas, incluyendo por supuesto métricas sobre Docker. Su operación es principalmente en memoria y mantiene un histórico solamente visual, lo que esté presentándose en ese momento en el tablero de control. Es decir, no está conectado directamente a una base de datos como en la segunda solución y puede ser expandible mediante APIs y la construcción de plugins. Bueno, hagamos entonces una demostración. Pero antes de comenzar a hacer los comandos, previamente he instalado ya las imágenes de NetData, Grafana, Telegraph e InfluxDB para que el video no quede muy largo esperando la descarga de toda esta cantidad de información. Para ejecutar la primera solución, entonces vamos a utilizar un script que previamente se ha construido que se llama NetData, es este, el cual es lo siguiente. En la primera línea tenemos el shebang, donde le indicamos al Linux cuál es el intérprete de comandos que debe utilizar. Para este caso es bash. La siguiente línea, aunque se observan que son varias, pero en realidad este backslash quiere decir que todo esto es solo un comando, un único comando, el cual consiste en la ejecución de una imagen de NetData, la última versión, con una serie de parámetros. El primer parámetro indica cuál es el nombre del contenedor, se va a llamar NetData, que el puerto 19.999 que está de interno del contenedor va a estar mapeado en el puerto 19.999 de la máquina local y le vamos a montar unos volúmenes. En este caso, el proc system y el var run docker socket van a estar visibles dentro del contenedor en host proc de solo lectura, en host sys de solo lectura y en var run docker socket de solo lectura. Esto le va a permitir a la aplicación que está en el contenedor tener acceso a la información de nuestro sistema y a partir de ahí poder visualizarlo. Los siguientes son parámetros en donde autorizamos explícitamente que ese contenedor va a tener acceso a esa información. Y luego que una vez que la imagen ha sido eh, instanciada en un contenedor, entonces invocamos el navegador en nuestra máquina local en el puerto 19.999. Entonces vamos a ejecutarlo, el script. Esperamos que el contenedor sea creado, abre el navegador, esperamos solo un poco y listo. Ya tenemos nuestra herramienta de monitoreo de nuestro sistema con una sola línea. Por supuesto, NetData tiene muchas más cosas. Aquí podemos ir observando, digamos, distintas secciones de la CPU, la carga. ¿Sí? Por ahora apenas están cargando los datos, disco, consumo de la memoria virtual, con los textos explicativos, consumo de la red, bueno, en fin, IP versión 4, IP versión 6, procesos, mucha información que está disponible allí.
y hay conexión también a sistemas en la nube. Aquí tenemos toda la información. Bueno, esta es la primera herramienta de este video, que solo es una presentación muy rápida, interrupciones, disco. Bueno, como pueden observar, hay un gran número de métricas e indicadores que esta herramienta nos brinda del sistema. También se podría, si fuera el caso, descargar un informe en PDF, pero no lo veo práctico, simplemente sería un informe estático en un momento determinado. Aquí podemos observar en tiempo real el comportamiento del sistema, pero si se requiere, pues ahí se puede hacer. Muy bien, ya vamos a detener entonces este proceso, docker stop, vamos a escribir C8 A6, que sería aquí en este caso parte del identificador del contenedor, y listo. Entonces vamos a observar docker ps y ya no tenemos ningún proceso corriendo. Bueno, muy bien. En la segunda parte del video, entonces haremos la demostración muy rápida de la solución de Telegraph InfluxDB Grafana. Para esta segunda parte nos inspiramos en un video de Alberto Coronado, también dejaré el enlace en la descripción, en donde él presenta las herramientas pero sin el uso de Docker y Docker Compose, y en un artículo el cual nos basamos para la configuración de las tres herramientas utilizando Docker Compose. Como ya se explicó en el video pasado, entonces Telegraph es ese agente que permite la recolección de la información, InfluxDB es la base de datos que almacena esa información, y Grafana va a ser ese componente visual que nos va a permitir visualizar la información que hemos capturado a través del Telegraph. Ok, muy bien, entonces vamos a borrar la pantalla. Para poder hacer uso de esta solución necesitamos descargar e instalar un componente llamado Docker Compose. Entonces vamos a ir a la página de Docker, aquí Dockers, y vamos a buscar Docker Compose, y aquí nos dice cuál es la forma de instalarlo en los distintos sistemas, Mac, Windows, Windows Server y Linux. Y lo único que tenemos que hacer es venir a esta parte y copiar toda esta línea. Damos doble clic, clic derecho copiar, y en nuestra terminal le decimos clic derecho pegar. Entonces, y este sería el comando. Es un comando que como administrador descargamos un archivo de GitHub llamado Docker Compose y lo va a almacenar en user local bin Docker Compose. No lo haré porque ya está previamente instalado. Y lo siguiente que tendríamos que hacer es que como administrador debemos darle autorización de ejecución a ese nuevo programa. Tenemos que ir user local bin Docker Compose. Entonces le daríamos la clave que tenemos de nuestro sistema y listo. Entonces Docker Compose es una herramienta para definir y ejecutar aplicaciones que requieren múltiples contenedores, como es el caso de la herramienta que vamos a presentar. Lo siguiente es que esa herramienta Docker Compose necesita de un archivo YAML llamado dockercompose.yaml. Entonces en este caso ya lo tenemos digitado, nano dockercompose.yaml. En ese archivo especificamos cuáles son los servicios que queremos. En este caso decimos cuál es la versión del YAML que estamos usando, los servicios son Grafana, la imagen que vamos a utilizar es Grafana, o sea, la que está en Docker Hub. Vamos a decirle acá cuál es el nombre del contenedor que queremos, que si ese contenedor por alguna razón se aborta, vuelve y comience, no si lo detenemos manualmente. El puerto, entonces el puerto interno en el contenedor es el 3000, pero lo vamos a ver en nuestra máquina en el 3000 también. Algo que no hemos hecho antes es que vamos a crear una red propia para esta solución, entonces la red se va a llamar, en este caso, Monitoring. Vamos a decirle que tiene un volumen, en este caso se llama volumen Grafana o Grafana volumen más bien, que va a estar en var lib Grafana. Entonces cuando el contenedor accede aquí, pues está accediendo al volumen. El segundo servicio es InfluxDB. Vamos a utilizar no la versión 2, que es más reciente, sino la versión 1.8. El nombre va a ser InfluxDB. También lo mismo, si se cae el servicio, entonces vuelve y lo levanta. El puerto es el 8086. Va a pertenecer a la misma red. Vamos a utilizar un volumen distinto, ¿cierto?
Entonces aquí indicamos cuál es la red, monitoring, los volúmenes que vamos a utilizar. Perfecto, es un archivo de configuración. No lo digité porque pues siempre es grande y no quiero que el video se haga muy largo simplemente digitando un archivo de configuración. Bueno, entonces para que nos funcione vamos a utilizar un script que se llama influxdb grafana telegraph, el cual de nuevo tiene el shebang aquí, donde le vamos a decir que necesitamos el intérprete de comandos bash que ejecute este script. Lo segundo es que él va a crear acá en Docker Network, vamos a crear la red que llamamos monitoring, pero igual le podríamos poner otro nombre. Vamos a crear los volúmenes que van a usar los servicios, en este caso Docker Volume Create, entonces se llama Grafana Volumen, influxdb volumen. Aquí vamos a inicializar por primera vez la base de datos, init influxdb, ¿cierto? En este caso la versión 1.8, y vamos a pasar por defecto una serie de información, cuál es el password, por ejemplo, del usuario, el password del administrador, etc. Esto, por supuesto, es una demostración, lo ideal no sería dejar esos passwords de esa manera, sino de passwords más seguros. Aquí le decimos a Docker Compose que ejecute su archivo YAML para levantar los servicios y los deje como un demonio. Una vez que eso está funcionando, entonces activamos a Telegraph para que comience su proceso de monitoreo. En este caso, él va a monitorear también nuestro sistema. Aquí con esta línea le montamos el raíz de nuestro sistema dentro del contenedor en hostfs y le indicamos a través de estas variables de entorno dónde está el etc, el proxy, var, run dentro del contenedor. En este caso es hostfs etc y ya sabemos que hostfs es el raíz de nuestra máquina y de solo lectura para evitar algún tipo de percance. E invocamos la imagen Telegraph que ya fue descargada previamente. En este caso vamos a llamar Firefox en el puerto 3000, que es en donde quedó instalado Grafana. Bueno, entonces vamos a ejecutar nuestro script influxdb, enter. Ahí comienza el proceso. Dice que todo está bien. Ejecuta nuestro navegador, en este caso en el puerto 3000, y como es la primera vez que ingresamos, pues vamos a ingresar las claves por defecto, que es admin de Grafana, y nos va a pedir que cambiemos la clave. Entonces vamos a cambiarle la clave, no vamos a decir que no vamos a grabar la clave, nueva clave aquí. Vamos a darle una nueva clave, por supuesto no la misma admin, y le decimos enviar. Ok, nos la vamos a guardar y listo. Entonces Grafana es una solución que me permite tener un tablero de control, pero no solo con la solución que estamos montando, sino con múltiples soluciones. Entonces tenemos que entrar a la parte de configuración y decirle cuál es la fuente de datos. Entonces vamos a adicionar una nueva fuente de datos y como pueden observar, pues no solo se conecta a InfluxDB, que sería esta, sino a diferentes fuentes de datos, ¿sí? Incluyendo bases de datos como SQL, MySQL, Postgres, bueno, etcétera, etcétera. Entonces tenemos muchas fuentes de datos. Bueno, entonces vamos a seleccionar, para no seguir navegando por acá, InfluxDB, que está entre las primeras. InfluxDB, listo. Ya está. Lo otro, entonces ahora nos pide que configuremos InfluxDB. Entonces vamos a decirle acá que la URL es http://influxdb, que fue el nombre que le asignamos al servicio. ¿Sí? Ya podemos utilizar el nombre porque tenemos una red y no hay problema, podemos utilizar el nombre en el puerto 8086. Bueno, muy bien. Luego avanzamos, dejamos toda la configuración por defecto y aquí en la base de datos también le dejamos por defecto Telegraph y Telegraph. Si todo está correcto, entonces al decirle que grabe y pruebe nos debe decir que todo está bien. Perfecto. Entonces nos salimos, ya hemos conectado nuestra Grafana con la base de datos ya, y en la base de datos hay una base de datos llamada Telegraph. Listo. Ahora lo que necesitamos es crear un nuevo dashboard, pero podríamos crearlo manualmente o utilizar una plantilla. Entonces aquí vamos a utilizar una plantilla. Para eso vamos a ver qué plantilla es. Aquí en la página de Grafana hay múltiples plantillas. En este caso vamos a utilizar esta, que es un sistema de Telegraph.
y el número de ellas es el 914. Este número lo necesitamos, que es el dato que nos está pidiendo. Y esta herramienta, este dashboard nos dice cuál es la forma en que debemos configurar Telegraph para que los datos que se requieren para el tablero de control. Entonces vamos primero por partes, vamos a decirle aquí 914. Entonces venimos acá y simplemente le decimos 914 aquí. Y le decimos cargar. Ahí lo cargó, la información que estamos viendo ahora. Le decimos acá que la conecte a Telegraph, a la base de datos de InfluxDB, import. Y comienzan a aparecer ya los datos históricos. Ahí están los datos que están siendo generados en este momento. Y van a quedar almacenados en la base de datos. Todos estos componentes son totalmente configurables. ¿Sí? Se pueden mover, eliminar, bueno, en fin, generar alertas. Bueno, lo que queremos en este video no es, por supuesto, hacer un uso extensivo de la herramienta, solo hacer una demostración de cómo poner a funcionar un tablero de control de manera rápida y sencilla. Vamos a cerrar acá, no hay problema. Deberíamos haber cerrado la sesión, pero bueno, le había olvidado mostrarles que necesitamos ese archivo de configuración previamente, Telegraph, que es el que les estaba mostrando en la página web. Entonces acá uno especifica, aquí pude haber especificado el nombre, InfluxDB 8086, y aquí tenemos que colocar el password que hemos configurado y cuáles son cuáles son los datos que está recolectando Telegraph. En este caso, datos de la CPU, de memoria, del disco, bueno, en fin, existe un gran número de elementos que se podrían capturar aquí. Bueno, de momento, entonces no quiero profundizar más en los temas y lo único que me resta por decirles es muchas gracias por la atención prestada, por el apoyo, por los likes y espero que este curso haya sido de interés y hayan aprendido bastantes cosas. Cualquier cosa quedo pendiente en los comentarios. Muchas gracias y los espero ver en un futuro curso. Una feliz noche.